De Martín Yayora, el gobernador cordobés, que escribió: celebramos y agradecemos al gobierno nacional la baja temporaria de las retenciones al campo. Esos recursos le permitirán al sector enfrentar en mejores condiciones la difícil coyuntura que atraviesan. Esta decisión se suma al esfuerzo fiscal que viene haciendo la provincia, en el mismo sentido, junto al campo cordobés. En Córdoba eliminamos el cobro de ingresos brutos a la producción, eliminamos el impuesto a la mera compra y destinamos el 98% de la recaudación del impuesto inmobiliario rural a inversión en infraestructura para el campo, entre otras medidas de alivio fiscal. Ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando hasta que las malditas retenciones, así las menciona, sean completamente eliminadas. Es una muy buena señal para la Argentina que se escuchen los reclamos de los sectores productivos y de los gobernadores provinciales. Willy, el tema de ingresos brutos que menciona Yayora tiene que ver con algo que había dicho el ministro Caputo, que las provincias no habían bajado ingresos brutos. Sí, ¿no? Que en algunos casos las habían subido, que apuntando directamente a Santa Fe, directamente. Pero que incluso creo que tiene 2 dígitos en algunos rubros, ingresos brutos. Lo cual es una aberración, digamos, ¿no? Porque estás cobrando sobre la facturación y el efecto cascada, etcétera, etcétera. Así que, de hecho, el temor, a veces cuando uno habla con integrantes del equipo económico, no sé, las últimas veces decía que a veces el temor que tiene que la nación baja impuestos y los sube y los compensa, aprovechan para subirlo en determinadas provincias. Puntualmente apuntan también a Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Estamos en contacto ahora con Sergio Buso, que es el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Un gusto. Muy bien, gracias por atendernos y un poco queríamos escuchar su mirada sobre este anuncio del ministro de Economía. Bueno, la verdad que celebrarlo, lo decía nuestro gobernador. Primero yo un poco me siento orgulloso de ser parte de un equipo y tener un gobernador como Martín, que ha levantado la voz siempre, apenas asumió la función cuando con la ley base se quería poner 15% de retenciones a todos los productos que se exportaban. No, generalmente en un país vos querías alentar o incentivar exportar para tener recursos, esa es una lógica. Bueno, prácticamente en ese momento había para todos, nosotros peleamos mucho, logramos que economías regionales importantes como el maní, que el 95% se exporta todo, o la lechería, estuvieran en retenciones cero. Fíjense ustedes lo que ha significado esa medida, que por ejemplo en el caso del maní, 150 millones de dólares quedaran en la cadena en lugar de estar en el Estado Nacional. Así que bueno, ahora también a principios de este año, la Mesa de Enlace Provincial le había planteado una situación prácticamente ya muy desesperante por una coyuntura que bien decía el presidente de CRA está sucediendo, y había que obviamente poner en la agenda este tema, que a veces no se lo trata de mencionar, porque hay un esquema, hace 22 años que el Estado Nacional en Argentina tiene retenciones a las exportaciones, que no lo tiene ningún país del mundo. Esto es, hay que buscar con lupa para encontrar algún país en África o Rusia que tenga retenciones, en la región ninguno. Esos países que no tienen retenciones, lo que han logrado es duplicar la producción agropecuaria. Nosotros con retenciones estamos produciendo lo mismo que hace 15 años. O sea que si queremos un modelo productivo virtuoso, en crecimiento, que agrande la torta, que genere recursos, las retenciones van por otro lado, penalizan. Así que me parece que en ese sentido, este camino, que si bien es precario, porque también esto ya pasó en la época de Macri, ¿no? Cuando se hace arbitrariamente desde el punto de vista de una decisión que después no está respaldada por una ley, por ahí los humores políticos cambian y se puede cambiar también las reglas de juego. Por eso sería bueno que esta decisión y esta coherencia que de pronto manifiesta el Gobierno Nacional de bajar impuestos, se haga efectivo como una política de Estado, que tengamos reglas de juego claras, transparentes, certeza en el tiempo, para que el productor que invierte pueda saber qué tener que hacer. En cambio, ahora tenemos hasta junio, que no sabemos qué va a pasar. Me parece que es bueno generar un debate, el Congreso es el ámbito, hay un empate de debilidades en los bloques parlamentarios. Y hay muchos diputados y senadores de distintos partidos políticos que representan al interior productivo. Así que me parece que es una buena oportunidad de dar un debate en serio de reforma tributaria. Las retenciones son malas porque son distorsivas, porque el productor las paga aún perdiendo. Hay que ir por un esquema de impuestos buenos, devolverle al Estado Nacional recursos a través de
impuestos buenos. ¿Cuáles son? Bueno, aquellos que se pagan si uno gana, ¿no? En todo país del mundo vos pagás impuestos cuando ganás, no cuando perdés. Sí, tal cual. Y acá pagamos a cuenta de lo que vamos a ganar también un año antes, el impuesto a las ganancias. Es una muestra de optimismo increíble. Ministro, está Guillermo Laborde aquí conmigo. Sí, ministro, Sí, un gusto saludarlo. Igualmente. Hay que recordar también que las retenciones fueron un invento, en realidad... Tiene una coyuntura difícil, allá por 2002. Sí, pero el kirchnerismo la llevó al máximo en el 2007 al 35 y después inventaron las retenciones móviles, otra cosa que fue peor. Otra barbaridad que generó la 125, por obviamente. Eso. Y después desandar ese camino tampoco es fácil, ¿no? Bueno, pero las retenciones son malas con todos los gobiernos, ¿no? No, obviamente, pero darlas para atrás, después que se gastaron toda la plata, hay que bajar gastos y bajar los impuestos, digamos, no es fácil tampoco. No, está bien, yo no digo, no hay que ser demagogo, me parece que nosotros venimos apoyando el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba. Hace 20 años que Córdoba tiene superávit fiscal, así que nosotros nos estamos manejando con los recursos propios. La nación a nosotros no nos ha dado nada, ni siquiera lo que nos corresponde por ley. Por ejemplo, las cajas provinciales no transferidas, que tienen la obligación nacional, la nación tiene la obligación por ley de transferir los recursos, hace un año que no nos ha dado un peso. Pero pese a eso, seguimos funcionando, seguimos haciendo obras, no hay obras nacionales en Córdoba, digamos, el esfuerzo lo venimos haciendo. En Córdoba, al campo, cobramos un solo impuesto, que es el impuesto inmobiliario rural, no hay ingreso bruto a la producción primaria, no hay tasa vial para el arreglo de caminos, hemos eliminado la mera compra, que era realmente un impuesto distorsivo y que el sector productivo lo había pedido, y lo hemos eliminado. O sea que, y ese impuesto inmobiliario rural que se cobra, el 98% va a un fondo de desarrollo agropecuario, o sea, se lo devolvemos al sector para hacer lo que el sector necesita: infraestructura, buenos caminos, ordenamiento del sector hídrico, seguridad rural. Y hay un programa interesante que nos está dando muchos resultados, que es el financiamiento de caminos rurales pavimentados, que realmente ha sido una respuesta importante e interesante, sobre todo para aquellos lugares que necesitan buenos caminos para sacar la producción. Así que nosotros en ese sentido estamos dispuestos a seguir colaborando para que el país le vaya bien. Córdoba es una provincia que produce el tercio de los granos que se producen en el país, y por eso necesitamos representar lo que dice un entramado que no tiene que ver con los productores, ¿no? Tiene que ver con un entramado económico, social muy fuerte, que se genera que cuando al campo le va bien, por tener mayores recursos, también a la gente y a los pueblos le va bien. O sea que bien vale esa pelea, que no es contra nadie, no es contra un gobierno, es en beneficio de lo que representamos. Por eso que nosotros ponemos los temas en agenda. Es cierto, cuando el ministro dice no nos tienen que decir nada, nosotros nos sentimos parte de Argentina y vamos a defender las cosas que tenemos que defender. Ministro, lo sumo al diálogo a Rodrigo Alegre. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Le quería preguntar, Hola, Rodrigo Loredo, diputado cordobés, le planteó hace pocos días nomás al jefe de gabinete justamente la eliminación de los derechos de exportación para el campo en las sesiones extraordinarias, y le dijeron que no. Usted recién hablaba de la discusión legislativa. ¿Cree que, pese a la negativa del gobierno, debería discutirse en el ámbito de la Cámara de Diputados y en el ámbito de senadores la eliminación, pese a esta negativa del jefe de gabinete? Totalmente. Yo creo que Rodrigo y muchos que representan la oposición y nosotros en eso vamos a coincidir, porque vivimos en una provincia donde respira fundamentalmente el sector productivo. Entonces, acá hay que dejar de lado a veces intereses particulares para sumar voluntades, que las puede haber, porque vuelvo a repetir, hay un empate de debilidades en los bloques parlamentarios, no hay hegemonías como en otros momentos, y eso es bueno para poder construir consensos, sobre todo diputados vinculados a provincias como las nuestras, que es Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y otras más. Así que yo me parece bien que Rodrigo, como otros diputados nuestros y otros senadores, sigan insistiendo para que trabajemos en un esquema mucho más previsible en el tiempo. A ver, las retenciones no solamente hay que mirarlas ahora porque hay quebranto, las retenciones son malas en todos los momentos porque son recursos que realmente penalizan la producción aún perdiendo, y vuelvo a repetir, hay que ir por un esquema tributario totalmente distinto. Y también hay un tema que no es menor. Hoy hay otros motores de la economía que están funcionando, antes no estaban, que van a generar recursos que el país necesita: la minería, la energía, el petróleo. Bueno, esos sectores
se los está apoyando, incentivando, estimulando, se han generado regímenes especiales inclusive para que inviertan. Al campo, al contrario, se lo sigue penalizando. Por eso este camino que el ministro ha planteado es muy bueno porque habilita una discusión mucho más de fondo para plantear un esquema permanente, previsible y respaldado por ley, para que realmente el productor, el que invierte, tenga reglas de juego claro y sepa qué hacer y a qué atenerse. Ministro, yo creo que sí. Soy muy optimista de que entramos en un proceso, si los dirigentes políticos, si los gobernadores, si los sectores productivos, alineamos todo este discurso y planteamos con seriedad, sin demagogia, la definitiva eliminación de la retención. Ministro, muchas gracias por este contacto. No, gracias a usted, que tengan una buena jornada. Que tenga un buen día. Es Sergio Buso, el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, por el tema eliminación de retenciones.